Buenas tardes, hermanos. Estamos otra vez reunidos por este medio, buscando compartir una palabra de Dios que seguramente será de bendición para nuestras vidas. Así que bueno, antes de empezar, como siempre, ponemos esto delante del Señor en oración, pidiéndote, Padre, que tú bendigas tu palabra, que seguramente no volverá a ti vacía, sino que antes producirá algo en nosotros. Solamente te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude para no ser oidores olvidadizos y para que podamos ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, que lo que hoy recibamos no quede como un simple conocimiento, sino que realmente, Señor, sea una semilla sembrada en nuestro corazón, que produzca fruto de bendición, no solo para nosotros, sino para quienes estén a nuestro lado, y que también, Señor, a través de ello, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hoy les quería compartir un tema que tiene que ver con cuando las cosas no salen como yo quiero. Y esto nos lleva a pensar qué es lo que las cosas no salgan como yo quiero. Porque muchas veces tenemos una idea o un plan de cómo deben ser las cosas y de cómo deben hacerse para llegar a un resultado esperado. Queremos hacer las cosas, pero resulta, no sé si les ha pasado, a mí por lo menos me ha pasado, de que a veces no salen como lo planeamos. ¿Y por qué? A veces el problema está en que tenemos la voluntad de hacer algo, pero no nos sentamos a proyectar cómo tienen que ser las cosas para poder hacerlas. El Señor nos dice en Lucas 14:28, dice la palabra del Señor, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, es algo muy importante cuando vamos o nos proyectamos a hacer algo, empezar a planificar para que al momento de tener que realizarlo estemos con todos los elementos necesarios. Acá la palabra del Señor dice, si queremos hacer una torre, tenemos que ver que estén todos los materiales. De nada me serviría a mí levantarme temprano, tener toda la disposición, si cuando me voy a poner a construirla me olvidé de comprar el cemento o no proyecté comprar los ladrillos. Entonces es importante proyectar. A veces los planes no nos salen porque nos embalamos en hacer algo y no proyectamos cómo teníamos que hacerlo. ¿Mm? A veces, siendo más espirituales, nos proponemos levantarnos más temprano para leer la Biblia, para orar, para tener ese tiempo de devocional con el Señor antes de que empiecen las tareas, pero la noche anterior me quedo hasta tarde viendo las redes sociales o viendo una película, me acuesto a las 5 de la mañana y obviamente al otro día no me voy a levantar temprano. Entonces, muchas veces las cosas no salen porque no nos organizamos o no proyectamos de cómo tienen que hacer. Otras veces, a pesar de que sí organizamos, de que sí proyectamos, de que diríamos hacemos las cosas bien, pero no salen como queremos. A veces decimos que vamos a ir a algún lado, ya sea por un trabajo, por lo que sea, nos proponemos, nos bañamos, nos cambiamos, hacemos todo lo necesario, salimos de casa caminando y cuando vamos a mitad de camino nos agarra un chaparrón. No estaba proyectado eso, las cosas no salen como queremos, a pesar de que habíamos hecho las cosas bien. ¿eh? Y a veces las cosas no son inconvenientes simples que nos pasan en la vida, como que nos agarre un chaparrón y nos tenemos que volver. A veces las cosas salen mal y afectan a otras personas y no terminan saliendo como uno quiere. Hay una historia en la Biblia, en Primera de Crónicas 13, del versículo 5 al 11, donde el rey David tenía la buena intención de llevar el arca de Dios a Jerusalén, porque si ustedes recuerdan, el arca había sido robada por los filisteos y después cuando la devuelven, bueno, había quedado en un lugar y entonces después de mucho tiempo el rey David quiere llevarla. Y dice que en Primera de Crónicas 13, del versículo 7, dice, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy.
Vemos que David tenía una buena intención, que era la de trasladar el arca a un lugar que él había proyectado, que había preparado, pero hubo un inconveniente que lo frustró. No hicieron las cosas como Dios quería. Acá si vemos el detalle en el versículo 7 dice que la habían cargado al arca en un carro nuevo. Y en el versículo 10, aunque nos parece algo injusto que quiere extender su mano para que no se caiga el arca, y Dios dice que murió allí delante de Dios porque había hecho esto. ¿Y cuál fue el problema? Que Dios no quería que el arca fuera transportada así. Es más, nadie podía tocar el arca que no fueran los levitas, pero tampoco podían hacerlo así nomás, tenían que hacerlo de determinada forma. Entonces, si bien hubo una buena intención de parte de David, las cosas no salieron como él quiso porque no se habían hecho las cosas como Dios quería. Y en esto también a nosotros nos puede pasar, ¿eh? Nadie de nosotros planea enfermarse, nadie planea, por ejemplo, divorciarse, nadie planea tener problemas económicos en esta vida. Pero a pesar de hacer las cosas bien, a veces tenemos que pasar por estas situaciones. Aún queriendo servir al Señor, queriendo hacer las cosas bien, tener una vida agradable delante de Dios, como David quiso hacer las cosas bien en este sentido, a veces las cosas no salen como queremos. Y el mismo Señor Jesús, ¿eh? Él tenía su voluntad o sus anhelos, podemos decir, aquí en la tierra, en un momento particular que a él le tocaba vivir. En Lucas 22:42, si todos leemos todo el pasaje, vemos que el Señor Jesús se había retirado a orar y en un momento de la oración, él le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otra versión dice, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y allí es donde radica la diferencia entre los que queremos servir al Señor y los que solo buscan al Señor para su propio beneficio. El que busca al Señor para su propio beneficio y que solamente le interesa que se haga su voluntad, es el que le dice al Señor, yo quiero que las cosas se hagan así y pretende que Dios obre y haga las cosas como Él quiere para que se haga todo como Él lo desea. ¿Mm? Pero los que buscamos agradar a Dios, si bien tenemos nuestra voluntad, tenemos sueños, tenemos proyectos, quizás un proyecto de trabajo, un proyecto donde vivir, un proyecto de familia, un anhelo de hacer algunas cosas, pero siempre buscamos que nuestra voluntad esté alineada con la voluntad del Señor. Y si no es así, porque muchas veces, por lo menos en mi caso, a veces me ha pasado de proyectar cosas o de querer hacer algo y luego me doy cuenta de que eso no va de acuerdo a lo que Dios quiere, ahí tenemos la humildad, los que buscamos, queremos buscar la voluntad de la guía de Dios, queremos servirle, agachamos la cabeza y hacemos la voluntad de Dios, aunque no vaya de acuerdo a nuestros planes o no, o a veces incluso no nos guste, porque cuando el Señor dice, cuando te peguen una mejilla, que dice, tenemos que poner la otra. Y eso no nos gusta. Pero bueno, si es de la voluntad de Dios que en algún momento tengamos que hacerlo, aunque nos duela, seguramente lo vamos a hacer. David primeramente se sintió mal, se sintió frustrado por lo que había pasado, pero luego intentó de nuevo hacer lo correcto, pero esta vez de acuerdo a la voluntad de Dios. En Primera de Crónicas 15, en el versículo 2, él prepara varias cosas y entonces el versículo 2 dice, y entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y les sirvan perpetuamente, perpetuamente. En el versículo 12 del mismo pasaje del mismo capítulo 15 dice, y luego de llamar a los sacerdotes les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Seguramente David, luego del capítulo 13, donde tuvieron el problema, debe haber meditado, se debe haber preguntado delante del Señor, ¿qué fue lo que salió mal para que esto pasara? Y lo buscó al Señor, seguramente habrá buscado en oración, habrá pedido consejo, ¿eh? Y Dios le responde y le muestra a través de su palabra cómo tienen que ser las cosas. Y fíjense en lo particular de esto.
A veces no necesitamos que venga un ángel o una aparición milagrosa así para entender cuál es la voluntad de Dios. En este caso, la voluntad de Dios de cómo debía trasladarse el arca estaba claramente expresada en su palabra. Ya desde la época de Moisés, él había escrito, Dios había dejado plasmado, no en papel en esa época, pero había dejado plasmado de cómo tenía que ser transportada el arca. Y fíjense en que esto estaba en su palabra. Y muchas veces nosotros, cuando buscamos la voluntad de Dios o queremos buscar la voluntad de Dios, a veces creemos que tenemos que tener una voz audible o de que tengamos una aparición milagrosa como un ángel o algo así, cuando simplemente la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Por eso cuando Dios le da la tierra prometida a Israel, a Josué le habla y le dice que él tenía que meditar en el libro, en la palabra de Dios, de día y de noche. Y también que tenía que obedecerla para que las cosas le salieran bien. Y acá es importantísimo, y lo recalco una vez más, lo importante para nuestras vidas de tomarnos tiempos para leer la palabra del Señor. Y algo que también tenemos que hacer es, como dice 1 Samuel 15:22, escuchar atentamente, ¿m? Porque es mejor el prestar atención a la palabra de Dios que los sacrificios o la grosura de los corderos. Entonces vemos que David tuvo una buena intención, pero no prestó tuvo una buena intención, pero no prestó debida atención a cómo se debían hacer las cosas. Cuando él estudió la palabra de Dios y prestó atención a lo que se decía, pudo trasladar el arca y pudo hacer las cosas que él había planeado. Y también hay algo muy importante cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. Tenemos que estar atentos y abiertos a los cambios de planes. Porque muchas veces, aún queriendo servir al Señor, nosotros decimos, bueno, para ir a, no sé, a predicar o algo, tenemos que hacer así, 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 y tenemos que organizarnos de tal forma. Pero muchas veces nos encontramos con que los planes se nos cambian. Llegamos a hacer lo que nos propusimos, pero hay que estar atento a los cambios de planes. Le pasó al mismo Señor Jesús. Si usted nos lee en el pasaje de Marcos 2, dice que un día el Señor Jesús va a un lugar y tiene una reunión, como puede ser una reunión de las que tenemos nosotros los domingos, o teníamos, hasta que el Señor permita que nos volvamos a reunir. Y dice que cuando estaba en medio de la reunión, unos amigos llevaron, con la intención de que Dios los sanara, llevan a un amigo de ellos paralítico, pero no podían entrar porque había mucha gente escuchando lo que Jesús estaba hablando. Entonces no se quedaron con que, bueno, no podemos entrar. Dice que levantaron a su amigo, se subieron al techo, rompieron el techo y bajaron a su amigo en su lecho hasta la presencia de Jesús. Y acá vemos que Jesús no dijo, bueno, no, esto no se hace así, ¿cómo van a romper el techo? Esperen a que la reunión termine y luego vemos, hablo con ustedes. No, dice que en ese momento el Señor Jesús, bueno, lean el pasaje y van a ver que Él primero le perdona los pecados y luego hace el milagro para que el paralítico abandone su lecho. Y en esto tenemos que ser sensibles como lo fue Jesús en ese momento, ¿eh? De que a veces nos proyectamos a hacer algo para servir al Señor, para agradarle, pero tenemos que estar atentos a los cambios de planes que muchas veces se nos pueden llegar a presentar. Y esto también en el momento cuando quizás vamos a ver a alguna persona que está pasando por situaciones o por pruebas, y en esto también tenemos que ser sensibles. Porque generalmente cuando vamos a ver a una persona, lo primero que se nos viene a la mente es, lo voy a ver y le voy a dar una palabra de parte de Dios. Y está bien eso, porque es realmente la palabra de Dios la que bendice y la que puede transformar y la que nos puede dar la guía para salir de una situación. Pero también hay que ser sensibles porque muchas veces tenemos que ir y no tenemos que hablar. Quizás lo único que tenemos que hacer es ir y dar un abrazo o quizás ir y sentarnos al lado de la persona que está sufriendo, porque a lo mejor no decimos nada, pero con un abrazo esa persona va a sentir de parte de Dios como que Dios mismo le está hablando y diciéndole, yo estoy contigo. Entonces tenemos que ser sensibles al momento de querer hacer la voluntad de Dios y estar abiertos, porque quizás alguna vez fuimos y dimos una palabra, pero en otro momento no tenemos que hacerlo. Hay que ser muy sensible para esto. Y algo que meditaba en esto, ¿qué es lo que pasa cuando estamos pasando por pruebas? Ya no en el otro, o sí, pero ¿qué pasa cuando estamos pasando por pruebas? Algo que se me viene a la mente, o lo primero que por ahí surge cuando uno está en unas pruebas, es el versículo de Romanos 8:28, y que dice,
y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este es un versículo que muchas veces lo hemos usado, lo hemos escuchado, para cuando estamos pasando por pruebas o para cuando una persona está pasando por alguna situación difícil, ¿no? Y es un versículo que realmente es lindo y es bueno creerlo porque realmente es así. Los que creemos en Dios sabemos que es así, pero es mucho más lindo tener que darlo que a veces que estar en la situación de tener que recibirlo, ¿no? Pero bueno, cuando estamos pasando por situaciones, a veces surge una pregunta, ¿no? Y es, ¿está mal cuestionar a Dios cuando las cosas no salen como pensamos que tenían que ser o como debían ser? Incluso cuando estamos haciendo las cosas bien, ¿está mal cuestionar a Dios? Y ahí tenemos que reflexionar en algo. Cuando estamos pasando en las situaciones y a veces no vemos la salida, y una cosa es cuando tengamos que pasar una prueba de un día, dos, una semana, pero otra es cuando tenemos que pasar una prueba que a lo mejor te lleva años y años. Y en esto tenemos que reflexionar, que quizás Dios en ese momento no quiere cambiar tu situación, sino que quiere cambiar tu actitud hacia la vida. Él no quiere cambiar lo exterior en ese momento, sino que quiere transformar algo en tu interior o en nuestro interior. Y ahí es donde nos planteamos que el tema no es cuestionar a Dios, porque sabemos que lo que Él hace es lo mejor para nuestra vida, a pesar de que no lo entendamos en ese momento. Y tenemos mucha palabra para eso. Ya una vez se los compartí y bueno, y es algo que es recurrente en mi vida. Jeremías 29:11, que el Señor dice, yo sé los planes que tengo para vos, planes de bien y no de mal, a fin de que tengas un futuro lleno de esperanza. Entonces, cuando uno recibe esa palabra, cuando esa palabra está incorporada en tu vida, no empezamos a cuestionarle a Dios. Pero sí podemos preguntarle al Señor por qué. ¿Mm? Él prefiere que nosotros seamos sinceros delante de Él y no que nos presentemos a lo mejor en oración con una sonrisa falsa, sino preguntarle, Señor, ¿por qué esto está pasando estas cosas? Señor, ¿esto me está pasando porque lo estoy haciendo mal? ¿Porque estoy haciendo algo mal? ¿He pecado en algo? ¿He hecho algo mal? ¿O porque estás buscando forjar algo en mí para alcanzar un propósito? ¿Mm? Porque si estoy haciendo las cosas mal, estoy poniéndome en el lugar de hablar con Dios, si estoy haciendo las cosas mal, enséñame qué estoy haciendo mal para poder corregirlo y apartarme de ese camino, porque no quiero hacer algo mal delante de ti. Ahora, si esto está pasando porque quieres hacer algo en mi vida, quieres transformar algo en mi vida, Señor, solo te pido que tu Espíritu Santo me fortalezca y me ayude a entender las cosas para que no tenga que volver a pasar por la misma prueba, para que aprenda todo lo que tengo que aprender en este proceso para poder servirte, pero quiero aprenderlo bien para no tener que volver a pasar por esta situación. Y es bueno ese tiempo porque uno se sincera delante de Dios. Yo en este tiempo estoy leyendo el libro de Job y en Job 10, en el capítulo 10, acá vemos a un hombre que realmente la pasó muy mal Job, porque, bueno, si leemos el versículo 1 vemos todo lo que Dios perdió y no solo lo que Job, perdón, perdió y no solo fueron cosas materiales, sino que también perdió sus hijos. Y bueno, vemos que después de muchos capítulos, en el capítulo 10, Job lamenta su condición, dice este pasaje, y dice en el versículo 1, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezca los designios de los impíos? Job no entendía por qué estaba pasando eso. Él buscaba y rebuscaba y no lo entendía. Y se lo plantea al Señor. Fíjense en que no es irrespetuoso, que no está cuestionando a Dios, pero sí le pregunta el porqué de la situación en la que está pasando. Y nosotros muchas veces también podemos llegar a plantear esto, ¿no? A veces nos llegamos a plantear, ¿por qué tengo que ir al médico? Si la palabra de Dios dice que tenemos un Dios que todo lo puede, que es milagroso, que si oramos con fe nos puede llegar a sanar, pero muchas veces, por más que oramos con fe, por más que le creemos a Dios, por más que estamos haciendo las cosas bien, a veces tenemos que ir al médico, a veces pasamos por otras situaciones y a veces podemos no llegar a entenderlo. Pero hay que entender algo. A lo mejor Dios está trabajando en algo. Como dijimos antes, a lo mejor está transformando mi interior o a lo mejor quiere que esté en un determinado lugar
que si no estoy pasando por una prueba, no iría. Por ejemplo, para mí no es algo agradable a lo mejor tener que ir al médico. Voy cuando o me tengo que hacer algún chequeo o cuando estoy enfermo. Si no, por mí no tendría que ir. Y justo esta semana pasada estuvimos hablando con un hermano que le había tocado pasar por una situación como esa y Dios le habló en medio de esa situación. A veces nos lleva a ese lugar, nos lleva al médico porque quizás tenemos que hablar con el médico y le podemos llegar a dar una palabra. Quizás tenemos que estar en esa sala de espera y le podemos hablar a alguien o podemos ayudar a alguien con una palabra de Dios que si fuera por nosotros no iríamos, pero a lo mejor Dios propicia algunas situaciones para que estemos en ese lugar. También en la Biblia hay situaciones que a veces no entendemos. Hay un rey, si leen el libro de Esther, van a ver un pasaje donde dice que una noche se había tramado un plan. Amán, un hombre que odiaba a Mardoqueo, dice que había tramado un plan para ahorcar a Mardoqueo. Y fíjense en lo que son las cosas. El rey Asuero esa noche tuvo insomnio, no se podía dormir. A mí a veces me ha pasado que no me puedo dormir. ¿eh? Y dice que no se podía dormir, entonces pide que le lean las crónicas. Las crónicas eran, hacía anotaciones de lo que iba pasando durante su reinado. Y en las crónicas descubrió que Mardoqueo lo había ayudado en un momento al rey y que nunca se le había dado nada. Entonces, gracias a ese insomnio, podemos decir entre comillas, que tuvo el rey, Dios propició una situación para librar la vida de Mardoqueo. Ustedes leanlo luego el libro de Esther y van a ver cómo sucedió eso. A veces, entonces, hay situaciones que pasamos que quizás no le entendemos. A veces nos ha pasado tener que dar vuelta en la cama y renegamos porque no nos podemos dormir. Pero quizás entendamos algo, que quizás venga de parte de Dios, esto porque Él quiere hablarnos en la tranquilidad de la noche o espera que hagamos algo en la tranquilidad de la noche. Entonces tenemos que estar atentos a esto y expresar todo delante de Dios. A José, perdón, lo hemos compartido, creo, en algún momento. También pasó por situaciones difíciles. Él en un momento fue vendido con sus hermanos, luego hizo las cosas bien, fue metido en la cárcel, luego interpreta un sueño y es olvidado en la cárcel. Y seguramente, aunque uno no lo dice la Biblia y uno lo lee rápido, pero seguramente él debe haber planteado, debe haber hablado con Dios de por qué estaba viviendo esas situaciones. Le debe haber preguntado a Dios por qué de todo esto. Y a nosotros también muchas veces no lo entendemos y cuando la prueba se prolonga, viene alguien, podemos decir, y nos susurra de que tenemos que tirar la toalla, de que Dios ya no nos ama. Y ahí es donde tenemos que recordar, si tenemos un Dios que entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz en la forma que murió para salvarme de la condenación eterna, ¿cuánto más nos va a ayudar en medio de la prueba? No es que Dios se arrepintió y ahora me quiere ver sufrir a mí, sino que Dios está trabajando en mi vida. Y si tenemos un Dios que me ama de tal forma que entregó a su Hijo para que nadie se pierda, ¿cuánto más me ayudará en la prueba? Job no entendía por qué lo estaba pasando, hasta que después de 30 y pico de capítulos en los que Job habla y hablan los amigos y uno dice una cosa y otro dice otra, Dios le habla. Y vemos en Job 42 que luego de que Dios le habla, Job entiende muchas cosas. Y en el versículo 1 dice, respondió Job a Jehová y le dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aunque fue algo muy difícil, muy doloroso lo que pasó Job, luego de que él tiene este encuentro con el Señor, podemos decir, de que Dios le habla, él puede decir estas cosas. Y ahí, fíjense en lo que es la transformación de un hombre, porque a pesar de que era temeroso de Dios, en el versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Mm? Quizás a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para conocer a Dios de una forma como nunca la habíamos conocido antes. Es doloroso, sí, a veces son traumáticas, es cierto, hay situaciones más difíciles que otras, pero si nos agarramos de la mano de Dios y confiamos que así como vino la prueba, obviamente cuando viene la prueba de parte de Dios, nosotros también comprendemos que a su tiempo Dios pondrá la salida. Y fíjense en Job 42, el versículo 12, dice,
Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Fíjense, después de que Job tuvo que pasar por esta prueba, aprendió a ver a Dios de una forma mejor, de una forma como no lo había conocido antes, y la bendición de Dios se derramó sobre su vida. Entonces, cuando estamos pasando por pruebas, quizás ya la has pasado o la estás pasando, o en algún momento la tendrás que pasar, porque la vida es como cuando estamos en el colegio. Para poder pasar de grado tenemos que rendir pruebas. Seguramente vendrán, pero lo importante es estar agarrados de la mano de Dios y confiar en Él. Pero fíjense, luego de que pasamos la prueba, dice que Job tuvo mucho más de lo que tenía antes. Entonces, si estás pasando en la prueba, recuerda esto. Más allá de la prueba y de que te tenés que ocupar de esto, anda preparando los corrales para encerrar las bendiciones que vendrán de Dios para tu vida. No sabemos cuándo, pero van a venir. Y van a ser muchas mejor o va a ser mucho mejor de lo que tenías antes. Y acá te dejo una palabra para que cuando estés orando la utilices. Yo con mi esposa siempre la utilizamos y es realmente una bendición para nuestra vida. Y es en Proverbios 10:22. Y la palabra de Dios dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cada vez que busquemos las bendiciones de Dios, porque es cierto que buscamos servirlo y todo lo demás, pero también buscamos las bendiciones de Dios. Pero tenemos que buscar la bendición de Dios que viene del cielo. Y cuando dice que enriquece, no se trata solo de lo económico, porque de hecho conocemos, no sé ustedes, pero conozco gente que por ahí tiene mucha plata, pero está triste, está mal. Hay gente que a pesar de que tiene cosas, se termina suicidando cuando uno podría decir, si yo tuviera lo que él tiene, estaría contento. Sin embargo, vemos que no es solo dinero lo que necesitamos, no es solo salud, sino que lo que necesitamos es la bendición esa que viene del cielo, porque se enriquece no solo en lo físico, en lo económico, sino que enriquece en todo sentido en nuestras vidas. Entonces que realmente cuando oremos, Señor, te pido esa bendición que viene del cielo, que seguramente será de alegría, no me entristecerá en ninguna de las áreas de mi vida. Hermanos, espero, es mi deseo y oramos para que realmente tengan una semana de bendición de parte de Dios, más allá de que puedan estar pasando por diferentes pruebas y que sean sorprendidos cada día andando en la voluntad directiva, estando en el centro de la voluntad de nuestro Dios. El Señor les bendiga.